En esta ocasión voy a obtener las diferenciales de algunas funciones y empiezo con mi explicación. Tengo la función y es igual a 4x cúbica. Entonces, para obtener un diferencial es indispensable primero obtener lo que es su derivada. La notación de derivada puede ser de esta manera, en este caso, y si afecta 3 por 4 nos da 12. La variable x en este caso queda igual. Y al exponente se le resta 1. 3 menos 1 nos queda el número 2. Esta es una forma de escribir, en este caso, derivada de la función y. En otras ocasiones, también esta misma expresión, la derivada, se puede escribir de esta manera. Entonces, la derivada de esta función pues vuelve a ser prácticamente 12x cuadrado. Esta notación me va a ayudar mucho porque ya me va a permitir encontrar prácticamente el diferencial de la función, que es prácticamente ese numerador. Por lo tanto, si yo quiero obtener el diferencial de esta función, basta escribir diferencial de la función es igual a 12x cuadrada. Y observen cómo el diferencial en x se encuentra dividiendo en una ecuación, pues al pasarlo al lado contrario, simplemente va a quedar multiplicando. Y de hecho se sabe que el diferencial de una función es igual a el producto de la derivada de esa función por el diferencial de la variable independiente. Bien, procedo a explicar una función más. Aquí tenemos en este caso que obtener de igual manera primero la derivada. Lo voy a hacer un poco lento para que vayan viendo paso a paso lo que se va realizando. 4 por 1, dejo el 4 y el 2 lo dejo provisionalmente así. La variable x se escribe igual. Al exponente se le resta 1, entonces 4 menos 1 nos queda el exponente 3. Menos en este caso, tenemos un 1 en esta parte de aquí, entonces yo afecto 3 por 1. El denominador lo dejo de igual manera, así como la variable x. Pero en este caso, si tengo 3 y le resto 1, su exponente será el número 2. Más, y si tengo 1/8 de x cuando se deriva, sabemos que prácticamente se escribe el factor numérico que se encuentra antes de la variable x. Es decir, simplemente nos queda 1/8. Y al derivar menos 7 sabemos que la derivada de una constante es 0. Dicho esto, procedo a determinar el resultado de la diferencial. Entonces, la notación, como ya lo pudimos ver ahorita, será de esta manera: diferencial de la función es igual. Y voy a empezar a hacer divisiones o simplificaciones según lo que vaya ocurriendo. Por ejemplo, 4 entre 2 resulta un 2. La variable y el exponente igual. Observamos que esta fracción ya no se puede simplificar ni esta otra. De ahí que coloquemos prácticamente la misma expresión que tenemos. ¿Qué diferencia hay de esta expresión a la anterior? Pues es de que en la anterior había un solo término y ahora encuentro 3 términos.
pues cuando sea este el caso, va a ser indispensable poner unos paréntesis y por supuesto que enseguida agregar el diferencial de la variable independiente. Bien, tengo un tercer ejemplo y procedemos de igual manera. Primero, con la obtención de su derivada. Entonces, en este caso, afectaría 3 por 2 es 6, por supuesto entre 9. La variable x queda igual. Al restarle 1 al número 3 nos queda 2 más afectación de 2 por 1 resulta un 2 entre 6. A la variable x que se le deja igual se le resta, en este caso al exponente 1, entonces 2 menos 1 nos da 1 y sabemos que este 1 no se acostumbra a escribir. Menos y el número que se encuentra antes de la variable x, en este caso tan simple como el valor de 1. Esa es la derivada que en este caso vamos a simplificar. Por lo tanto, la diferencial nos quedará expresado. Observamos que el 6 y el 9 tienen tercera, es decir, se pueden dividir entre 3. Entonces 6 entre 3 resulta un 2. Y hacemos lo mismo con el 9. 9 entre 3 nos queda 3. Por supuesto, la variable ya va a quedar exactamente igual. Más, hacemos lo mismo. En este caso, pues son pares las cantidades que tenemos en la fracción, entonces tienen mitad. Mitad de 2 es 1. Mitad de 6 es 3. Por supuesto, con la variable x y un menos 1. Como encontramos 3 términos, pues también es indispensable que los pongamos dentro de unos paréntesis. Por supuesto, para agregar el diferencial de la variable independiente. Bien, voy a resolver una cuarta función que tengo en esta parte de aquí. Para trabajar con esta expresión es indispensable escribir primero una notación que nos permita trabajar con alguna comodidad. Miren, f de x, aquí voy a escribir la función de una manera que nos permita trabajarlo. Es decir, primero tenemos que hacer un arreglo algebraico. Entonces, en este caso, vean cómo coloco un cuarto igual y x a la 4. Menos, el arreglo empieza aquí, 5 medios, queda expresado como una fracción. Y la x al cuadrado, aplicamos una propiedad en álgebra que nos dice que esto puede quedar multiplicando siempre y cuando el exponente que tengamos en la variable se le cambie de signo. Si aquí es positiva, en este caso la cantidad es positiva, entonces acá va a quedar negativa. Y, por supuesto, más x sobre 3, voy a escribirlo como un tercio de x, que es prácticamente lo mismo. Procedo a la derivación. Noten ustedes que apenas voy a empezar a derivar. Muy bien. Entonces, si derivamos, nos va a quedar 4 por 1, 4, y 4 entre 4 es 1. Y recuerden que el 1 no se acostumbra a escribir al principio. Por eso, empezaré con la variable x. Y
que si le restamos 1 al exponente nos va a quedar el número 3. Afectando luego, menos por menos, resulta un más. 2 por 5, 10. En este caso sobre 2. Con la variable x. Y si a menos 2 le restamos un entero, ahora nos queda un menos 3. Más, en este caso, si derivamos un tercio de x, sabemos que lo que se escribe es el factor numérico que está al principio. Muy bien, aquí voy a escribir el resultado de la diferencial, que es lo que en este caso andamos buscando. Y nos quedará el diferencial de la función con la que estamos trabajando, tan simple como x cúbica. Si es un trinomio, pues podemos empezar de una vez con unos paréntesis. Más, en este caso yo tengo 10 entre 2. Y 10 entre 2, que yo sepa, es 5. Y vamos a acomodar nuevamente lo que es x a la menos 3. Vuelvo a aplicar la misma propiedad que hace un momento aplicamos acá, solo que ahora si está multiplicando va a pasar dividiendo esa variable, pero nuevamente tenemos que cambiarle su signo. Por lo tanto, quedaría 5 sobre, si aquí es x a la menos 3, acá simple y sencillamente va a ser x a la 3. Y finalmente, más un tercio. Sabemos que en este caso, simplemente se le va a agregar el diferencial de la variable independiente. Bien, un último ejemplo que pretendo explicar. De igual manera que el anterior, es indispensable que primero hagamos un arreglo algebraico. Y vean ustedes cómo voy a empezar este trabajo. Me quedaría f de x. Vean cómo el factor numérico lo voy a dejar prácticamente igual, que es el 9 medios. El x al cuadrado también lo dejo igual. Y aquí voy a aplicar una propiedad. Una propiedad que me dice que si tenemos un radical lo podemos poner en forma, la variable en forma de una potencia. Y es muy sencillo. Este 2 permanece de igual manera y este índice de la raíz simple y sencillamente va a pasar a dividir a ese 2 que ya tenemos ahí. Significa que x a la 2 tercios es prácticamente lo mismo que la raíz cúbica de x cuadrada. Procedemos a escribir un más, en este caso un 4, sobre 5, con la variable x que tenemos en esta parte de aquí. Y miren, sean cuidadosos porque aquí encontramos un exponente 1, el cual tenemos que escribir necesariamente. Y el índice de esta raíz, por ser raíz cuadrada, sabemos que es el número 2, aunque no se acostumbra escribir. Muy bien, y luego tenemos un menos 8. Hacemos otro paso para acomodar nuevamente nuestra función que pretendemos derivar primeramente y luego sacar su diferencial. En este paso sería el 9 medios dejarlo prácticamente igual con su variable y su exponente. Eso no cambia en lo absoluto. Inclusive el más 4 quintos de igual manera
va a permanecer igual. Pero ya saben que x a la 1/2, si la escribo y que quede multiplicando, entonces tenemos que cambiarle el signo al exponente. De aquí que nos va a resultar un menos 1/2. Y por supuesto con un menos 8 que viene por ahí. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con nuestra derivación de esa función. Ahora sí, afectamos de esta manera. 2 por 9 resulta ser un valor de 18. Y 3 por 2 nos da 6. Se tiene lo que es la variable x. Y ahora vamos a trabajar con el exponente. Si yo tengo 2/3, aquí voy a escribir 2/3. Y si le resto un entero, sabemos que un entero en realidad son 3/3. Y si yo afecto 2 menos 3, me resulta un menos 1. Y el común denominador simple y sencillamente queda igual. Por lo tanto, si a 2/3 se le resta un entero, nos va a quedar menos 1/3. Obvio que vamos a afectar ahora menos 1/2 por 4/5 y empezaría afectando a sus signos. Menos por más nos da menos 1 por 4 y 2 por 5. Sabemos que es 4 y 10 respectivamente. Dejando la variable x, y ahora a menos 1/2 le vamos a restar un entero. Lo voy a trabajar un poquito aquí abajo. Vamos a escribir lo que es menos 1/2, que es lo que tengo en el exponente. Y si le resto un entero, que yo sepa, un entero tiene en realidad 2/2. Entonces menos 1 y menos 2 nos da menos 3/2. Muy bien. Entonces el exponente que va a quedar en este caso tan simple como menos 3/2. Y la derivada de menos 8, como ustedes saben, pues simple y sencillamente es 0. Muy bien. La derivada se puede simplificar un poquito más. ¿Por qué razón? Porque el 18 pues se puede dividir entre 6. 18 entre 6 resulta 3. Con x a la menos 1/3. Y podemos simplificar todavía el 4/10, puesto que tiene mitad. Mitad de 4 es 2. Mitad de 10 es 5. Con x a la menos 3/2. Y ahora sí, simple y sencillamente pasamos a escribir nuestra diferencial. En este caso nos quedará la diferencial de la función. Como hay dos términos de por medio, pues vamos a empezar con unos paréntesis. Escribimos el 3 y una línea de división. Te estarán dando cuenta de que este exponente es negativo. Entonces tan simple como escribirlo en el denominador, pero ahora nos va a quedar con un exponente positivo. Menos 2/5. Por supuesto el 2 queda libre en el numerador. Y el 5 ahora va a estar acompañado con x a la 3/2. Porque se aplica prácticamente la misma propiedad que en este paso hicimos. Por supuesto, debe de ir afectado por el diferencial de la variable independiente. Bueno, algunos autores
Esto lo expresan de igual manera como el diferencial de la función igual a sus paréntesis, ponemos el 3 y en este caso va a ser una raíz cúbica de la variable x. Un menos, un 2 sobre 5 y ahora va a ser la raíz cuadrada, en este caso, de x al cubo. Cerramos el paréntesis y por supuesto afectado por el diferencial de la variable independiente. Bueno, espero que haya servido de algo la explicación y hasta pronto.